Bienvenidos, manitas. Hace unas semanas, con tan solo 2 individuales de bambú y tela, hicimos esta bonita caja. En aquel vídeo os pregunté si os apetecía, con los mismos materiales, ver otro trabajo, pero esta vez en forma de bolso, y la inmensa mayoría me dijisteis que sí. Así que ha llegado el momento. Si no visteis cómo hacer esta bonita caja, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Así que si os interesa ver cómo dar forma en forma de bolso a estos dos materiales, acompañadme que empezamos. En esta ocasión vamos a necesitar tan solo un individual y tela. Lo primero que hay que hacer es escoger el tamaño de bolso que queramos. Miden 43,5 por 30 centímetros. Yo me lo voy a hacer un poquito más estrecho. Para ello voy a igualar las varillas para que queden todas en la misma línea y sujetar con cinta de carrocero para poder hacer el corte más cómodamente. El ancho que le voy a dar es de 20,5, pero podéis hacerlo con la medida que trae al individual o la que vosotros prefiráis. Yo no lo voy a utilizar como bolso de mano, lo voy a utilizar como cesta para guardar cositas. En mi tiempo libre a mí me gusta ganchillear, así que lo voy a utilizar para guardar la labor que estoy haciendo en ese momento. Pues vamos a ir marcando y cortando a la medida. Con el ancho ya cortado vamos a decidir cuánto queremos que mida nuestra base y el alto del bolso. Eso ya lo escogéis vosotros. Yo voy a respetar el largo de mi individual. Antes os dije 43,5, no, mide 43. Y voy a dividirlo en 3 partes. Va a ser igual de ancha la base que de alto. Y la medida que me sale es de 14,3 cada espacio. Para formar los laterales tenéis que saber la medida que habéis dado vosotros a vuestra base y al alto. Yo, como lo he dado por igual, cada lado me medía 14,3, voy a redondear a 14 centímetros. Las piezas que tengo que cortar son esos 14 centímetros más 2 centímetros por cada uno de los lados como margen, que después doblaremos hacia adentro, con lo que me salen piezas de 18 por 18. Y necesitamos 4, 2 para cada lado. Las 2 piezas que van a ser para el interior, vamos a doblar esos 2 centímetros que hemos dejado de margen todo alrededor, lo vamos a doblar y pegar hacia adentro. Yo estoy utilizando cola blanca de carpintero. Si os gusta coser, a la máquina de coser. Estas 2 piezas ya están listas. Ahora cogemos las otras 2. Vamos a pegar hacia adentro, igual que hicimos en estas otras 2, la parte de arriba, solo la parte de arriba. Estas 2 piezas que solo hemos pegado la parte superior van a ser para afuera, estas para adentro. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar esta pieza al borde de la parte de arriba de esta otra y bien centrada, para dejar esos 2 centímetros por los otros 3 lados. Lo mismo en esta otra. Vamos a pegar revés con revés. Lo dicho, a quien le guste coser, máquina de coser. Yo estoy haciéndolo así para quien no tenga máquina de coser, no le guste o no sepa. Para que se nos seque bien, le pasamos una plancha por encima. Y una vez seco, yo sí que le voy a pasar ahora un pespunte todo alrededor, uniendo las 2 piezas. Pero esto es opcional. Para hacer la pieza interior, igual que hicimos con la cajita, cortamos cartulina. La medida, vuestro ancho, medio centímetro más pequeño. En mi caso son 20 centímetros. Y para el largo de la pieza, íbamos a dejar un par de centímetros de más que, como ya hice con la cajita, cuando pegue esta pieza en el interior, ajustaré para que quede bien al borde. Y ahora la tela que cubra bien esta cartulina, dejando alrededor un sobrante de un par de centímetros. Vamos a pegar la tela a la cartulina. Para que la tela nos quede bien pegada, tenemos que cubrir toda la superficie de la cartulina sin dejarnos ningún espacio, porque en ese trocito que no haya pegamento, la tela no se pegará, evidentemente, y se nos creará una bolsita que afeará nuestro trabajo. En caso de que nos hayamos pasado con la cola a la hora de pegar la tela, para que no se nos manche, con una toallita húmeda frotaremos por la parte de la tela para
eliminar el exceso de pegamento. Si os fijáis, en el final de la cartulina no le estoy poniendo cola, dejarlo sin pegar porque eso lo remataremos al final. Ahora vamos a pegar los 2 centímetros de sobrante hacia adentro, en los dos lados largos y en este corto. En este que hemos dejado sin pegar, ese no, ese al final. Seco ya, como os dije, he pasado un pespunte. Vamos a pegar estos dos laterales a nuestra pieza principal. La parte de fuera es la que la tela no le pegamos las solapitas hacia adentro, ¿vale? Estas solapitas se las vamos a pegar en el salvamanteles. Y estamos siguiendo de momento los mismos pasos que con la caja, con la diferencia de que los laterales de la caja llevaban cartón y aquí solamente es tela. Y vamos a pegarlo justo al borde. Las esquinas las voy a cortar, pero dejando siempre un pequeño margen de medio centímetro. La cola la ponemos por la parte del derecho de la tela y vamos pegando poco a poco para no torcernos y sujetando con cinta de carrocero hasta que la cola se seque. Mientras los laterales se me secan, voy a hacerle el cierre. Podéis utilizar cualquier cierre. Normalmente este tipo de bolsos llevan como una gomita que colocáis en la parte de atrás y en la parte de delante un botón o alguna pieza donde la goma enganche. Suelen ser ese tipo de cierres. También se me ocurre que podéis pegarle un par de lazos aquí en la parte de dentro antes de pegar el forro y hacerle una lazada. O hacer como yo. Yo voy a utilizar el salvamanteles que retiré para cortar esta forma. En cartulina he cortado una pieza de 7 por 15 centímetros y he redondeado las esquinas. Si no le habéis retirado parte del individual, pues también podéis hacer esta pieza forrada con tela. Yo esto también lo voy a utilizar para forrar el interior de esta pieza. Con esta cartulina voy a marcar en el resto de individual que me queda y recortar. Esta misma plantilla que he utilizado para cortar en el individual la voy a hacer unos milímetros más pequeña, forrarla con tela y esto es lo que irá pegado aquí, en uno de los lados. Mientras la forraba me he dado cuenta de que no lo estaba haciendo bien y es que en la parte de esta pieza que después voy a coser aquí, en la parte de atrás, en esa zona de ahí no voy a colocarle forro, así que antes de terminarlo de pegar voy a cortar la cartulina que me sobra y entonces termino de forrar los laterales.
Esta pieza va a ir pegada aquí. Este será el interior de nuestra solapa, pero antes tenemos que colocar el cierre. Y yo voy a utilizar estos cierres que son imantados. La parte más finita se la voy a colocar en la solapa, la parte más ancha en nuestro bolso. Y lo voy a colocar en esta pieza antes de pegarlo en su sitio. Y pegamos ya ambas piezas. Pues así es como va quedando de momento nuestro bolsito. He retirado todas las cintas del exterior, pero las del interior las he dejado, porque así me ayudará mientras manipulo el bolso, pues a que no se me vaya a despegar, porque está seco, pero aún le falta un poquito. Esto después no se va a ver. Y vamos a colocar la solapa, el cierre. Voy a pegar esta parte de aquí centrada en la parte de atrás, y cuando esté seco le pasaré unos pespuntes. Y voy a aprovechar que tengo que esperar a que esto se seque del todo para colocar la otra parte del cierre. Este tipo de bolsos normalmente llevan unas asas de madera. Las podéis encontrar en bazares y en tiendas de manualidades. Yo no voy a comprar nada, voy a hacerlo con lo que tengo en casa. Y tengo un trocito de cuero que he cortado 2 tiras de 32 centímetros de larga por 2 de ancha. Para ahora colocárselas aquí. Para colocar las asas, puntitos de silicona y estos brads en forma cónica. Tenía unos que estaban en plano, pero no los encuentro, así que voy a utilizar estos. Y ahora ya solo nos queda pegar el forro interior. Lo vamos a ir pegando poco a poco para ir adaptándolo bien. Esta parte de aquí, cuando lleguemos a esta zona, la ajustaremos. Y ya solo me queda esperar a que se seque y os lo muestro con más detalle. Y ya está listo este pequeño bolso de mano. Fácil de hacer, rápido, con un individual y un poquito de tela. Un bolso de mano, pero que tiene mucha capacidad. Caben un montón de cosas. Y también lo podéis utilizar, como lo voy a hacer yo, como una pequeña cesta para guardar la labor que estéis haciendo en estos momentos. ¿Os gusta? Si es así, darle like al vídeo y compartirlo para que más personas puedan verlo y así a mí me ayudaréis a que el canal siga creciendo.
Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.